Hola, buenos días. Hoy viernes día 5, último día de la semana laboral. Empezamos este segundo café y empezamos hablando de una de las cosas que comentábamos anoche. Parece que hay esa sensación de tranquilidad y decimos que cuando se nota o parece que hay calma, realmente hay mucho mar de fondo. Y empezamos hablando de eso que podríamos llamar ya los pies de barro del presidente Sánchez desnudo. Fíjense todos los adjetivos que decimos. Sánchez desnudo, lo dijimos desde la salida de Redondo, Calvo y el propio Ábalos se quedó sin ningún parapeto. Con la salida anterior de Iglesias también perdió buena parte de esa visibilidad escondida que le gustaba tener, es decir, era el hacedor, pero era el que no daba la cara, y ahora cada vez más tiene que salir a la palestra. Y pies de barro, porque realmente empieza a moverse dentro de la propia estructura del PSOE movimientos, digamos, que no acaban de ver, que no acaban de conjugar, digamos, con las políticas internas del propio presidente. Recordemos que fulminó a Redondo en su momento, por mucho que diga Redondo que se fue y todas esas historias que le encanta explicar, fulminó a Redondo en su momento para aproximarse al PSOE porque veía que esa distancia que tenía cada vez mayor con el partido le iba a ocasionar problemas. Confió en que ese acercamiento iba a limar las asperezas, es cierto que las ha limado con algunos aspectos, pero empiezan a surgir esos pequeños terremotos, vamos a llamarle así, dentro del partido, que parece que no olvidan lo que pasó hace años y que parece, que tienen claro que las cosas así no pueden continuar. De momento, terremotos de baja intensidad, pero continuados. Hablamos hace días del tema de las juventudes socialistas, hablamos del tema de Galicia, y ahora que ha salido el tema de Ábalos, parece que el terremoto ha subido un poco en intensidad. La decisión, una operación del PSOE, lo hemos dicho desde el primer momento, de filtrar a medios amigos, vamos a decirlo así, o periodistas amigos, una serie de informaciones para nosotros, lo decimos con sinceridad, totalmente ciertas. Luego cada uno entrará en los detalles, etcétera, etcétera, pero informaciones ciertas, aunque difícilmente con pruebas que se aguanten de cara, por ejemplo, a unos juzgados, con lo cual ella tendrá el problema, la periodista o el medio, de defenderse delante de Ábalos. Pero la realidad parece que es esa. Se filtran desde el entorno de Ferraz porque Ábalos empieza a hablar un poquito más de lo que toca. Ábalos está en una situación, lo hemos explicado, complicada personal, tiene una necesidad imperiosa de recibir dinero, de tener dinero, por sus gastos, por lo que sea, ahí no entramos, cada uno en su vida hace lo que le da la gana, y algunos consideran que tiene la lengua suficientemente larga, sobre todo en actividades de ocio, vamos a decirlo así, como para explicar cosas que a veces no hay que explicar. Aquí hacemos un pequeño inciso para que algunos que vean cómo funcionan las cosas a veces en este país. Recordarán la historia que hemos explicado en muchas ocasiones de los años 90, principios de los 90, donde un personaje oscuro de aquellas, un simple jefe de redacción de un diario, se dedicó a largar y largar en noches oscuras en Girona, hablamos obviamente de Puigdemont, a gente que pensaba que le estaba haciendo caso por su talante amoroso, vamos a decirlo así, y que realmente lo que estaba era sacando la información para que luego fueran detenidas ciertas personas. Esas prácticas que algunos pueden creer que son cinematográficas, son la realidad, no diremos del día a día, pero funcionan. A veces hay aquellas expresiones muy vulgares, pero da igual ahora, que es que tiran más dos tetas que dos carretas, vamos a decirlo así, en plan vulgar, para que la gente, todo el mundo pueda entender por dónde vamos. La cuestión, que Ábalos parece que habla un poco más de la cuenta, desde el PSOE se considera que eso puede ser potencialmente peligroso y se ordena a través de medios, como decimos, amigos, vamos a llamarle así, una operación para destruir civilmente, para matar civilmente a Ábalos. Hasta aquí parece el relato que hace unos días era claro. De golpe aparece una contraoposición, unas contramedidas, como decíamos ayer, como si esto fuera un avión, de un entorno que podemos identificar como también del PSOE, que estando de acuerdo con el tema de que Ábalos debía estar fuera del gobierno, hasta aquí parece que la lectura es clara, no está de acuerdo con que se mate civilmente al personaje,
porque consideran que es un exceso en las medidas que toma Pedro Sánchez y generan un terremoto interno en una pugna donde mueven, porque esto funciona así, aunque no lo crean, la prensa, lo hemos dicho muchas veces, prostituirse quiere decir muchas veces no leer ni lo que les filtran, pues ordena a su prensa, aquí tenemos el grupo opositor, un contraataque a bayoneta prácticamente al asalto contra el medio que ha difundido la primera parte de la filtración y obviamente en defensa de Ábalos. Esa es la historia clara y rotunda. Que luego les expliquen milongas en otro lado, que les digan que no sé qué, que nosotros somos buena gente, hacemos de buenos periodistas. Con Risto a veces hay que echarse unas risas. Hacemos la información que veraz y no sé qué. Dices, joder, Risto, qué cachondo eres, que es buen tipo. Pero la realidad es esa. Cada uno filtra a lo suyo. Es posible, y no lo vamos a negar, que alguno de los periodistas a los que se les filtra sea tan ignorante que se crea que le explican a él porque es muy guapo, muy guapa, o porque es muy listo. Pero bueno, la ignorancia también sabemos que cabalga con fuerza en los medios de comunicación. Y la realidad es esa. Pequeño, ya más grande que lo que hemos comentado de las juventudes, etcétera, pequeña fricción, vamos a decirlo así, dentro del socialismo por unos querer matar civilmente a Ábalos y otros entender que esa no es la posición de un partido decente y que hay límites a estos temas. Todo lleva a la situación final, y es que Pedro Sánchez, está con los pies de barro porque al final su aproximación al núcleo del Partido Socialista obviamente ha tenido resultados en el caso de Blanco, etcétera, etcétera, de López, etcétera, etcétera, su jefe de gabinete, de Hernando, etcétera, pero el socialismo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es un bloque unitario. Y hay que tenerlo claro, parece mentira que Sánchez no lo sepa, o si lo sabe, que se haya girado exclusivamente a un núcleo, como hizo en su momento con otro núcleo. Y al final, los movimientos generan esa desnudez de Sánchez que le toca enfrentarse a la realidad, porque ya no tiene nadie, ya no hay parapeto legal, ni parapeto social, ni parapeto de partido, que no sea hablar directamente de él. Y Sánchez se encuentra que una parte del socialismo está incómodo con esa operación contra Ábalos, y fíjense, siempre hemos dicho una frase en este programa y en este canal, e insistimos en la misma, la caída de Sánchez no vendrá, y bueno, y por Casado ni se lo explico, no vendrá por la oposición, no vendrá más que por movimientos internos del propio partido. Son los únicos que tienen fuerza para quitarlo. Y de momento también decimos, no parece que se visualice ningún candidato en esa lid. Todos son movimientos de, podríamos decir, baja intensidad, pero que molestan. Aquellos que han vivido alguna vez o han estado en zonas con movimientos sísmicos, saben aquellos terremotitos de 2, 3,5, que suceden no a diario, pero de una forma continuada, que dices, joder, no se me cae nada en la cocina, pero qué coñazo cada noche que se mueva la cama. Por métodos sísmicos, obviamente, estamos hablando, en otras cosas. Pues esa es la realidad que está pasando en el PSOE. El movimiento duro, directo, a sangre de Sánchez parece que no es el adecuado para mucha gente del Partido Socialista. Como ven, movimientos que generan movimientos dentro de la propia prensa, digámoslo así, y la realidad es que no solo en ese partido de gobierno hay problemas, sino en Podemos, que está en demolición, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pues aumentan los problemas. El acto que han denominado otras políticas, Yolanda Díaz en Valencia el próximo día 13, convocado ya, presentado curiosamente, ahora diremos los participantes, porque vuelve a haber 4 jinetes del apocalipsis. Una vez que Rodríguez no está, pues han buscado una sustituta. Presentado por Carolina Ferrer, aquella presentadora que ha sumado, con todo el respeto, bajas audiencias para echarla de cadena tras cadena tras cadena, lleva así unos cuantos años, pues parece que vamos a ver si sigue su patrón habitual y también genera baja audiencia en ese programa, porque la realidad es la que es. Pues los 4 jinetes que parece van a acompañar a Yolanda Díaz son los citados ya en muchas ocasiones: Oltra, que será en su territorio, en Valencia; Colau; Mónica García, que
parece que va a haber un nuevo enfrentamiento, y ojo a esto, Más País tampoco es un bloque uniforme, y la pugna entre García y Errejón se va a multiplicar, y saben que cuando en estos partiditos hay pugnas, la mierda sale rápidamente, y ya veremos dónde acaba este tema. Algunos vemos demolición de Más País también, y la invitada novedosa, porque recordemos, la favorita era Teresa Rodríguez, que dijo que no, no y no, tendrá sus motivos, es Fátima Huasín, que muchos no sabrán quién es la portavoz del Partido Islamista en Ceuta, y entre nosotros, parece que tiene mejor currículum que todo el resto, pero bueno, ahí cada uno tendrá sus opiniones y sus acciones. La realidad, 4 jinetes del apocalipsis para Yolanda Díaz, otras políticas les van a llamar, y fíjense el detalle, 4 mujeres, más Yolanda 5, y no está ni Montero, y vamos a empezar a llamarla ya, porque creemos que hay que empezarle a quitar importancia, a Ione Belarra. Creemos que ya ha pasado el momento ese de darle doble personalidad, porque está claro que tiene una y justita, pues ninguna de las dos ha sido invitada. Lo cual ha llevado a pugnas más feroces todavía en Podemos. La incapacidad de Montero y Belarra ha llevado a Enrique Santiago, el Partido Comunista, a auparse al máximo de Podemos, porque la realidad donde nos está llevando esta situación es que Podemos se desmorona, el Partido Comunista se alza con el mando, Montero y Belarra, creemos, acabarán desapareciendo de la política, no sabemos si volverán una al supermercado y la otra tendrá que pagar la hipoteca de su casa, ya veremos cómo. Aunque en estos partidos saben que les acaban dando un cargo en la lista, el tercero o cuarto, para que salgan diputadas si salen, y si no salen, mala suerte, que se lo digan a la que escribió el libro de Sánchez, que cuando los abandonan, los abandonan. Y la realidad es que otras políticas parece que quiere avanzar. En una confluencia, curiosamente, acercándose a la línea más, digamos, izquierdosa del Partido Socialista, lo cual pone nervios en el Partido Socialista, pero con dificultades propias del momento. Se está hablando ya, cada vez se habla más, por ejemplo, de esas historias que aquí hemos explicado muchas veces. Ya no hablamos de los 3 másters, sino del encubrimiento de un tema de pederastia de Yolanda Díaz, que no les extrañe que algún medio, porque lo hemos dicho con el caso de Ábalos, los medios al final son lo que son. Les pasan una información y dicen, cáspitas, nos hemos enterado ahora. En fin, realmente muchos lo saben, pero no tienen los cojones de publicarlo. Pues ese encubrimiento de la pederastia del asesor de Yolanda Díaz en Galicia, que propició que Beiras la alargara a Madrid, pues según parece, vaya usted a saber si algún medio lo va a publicar, y veremos con qué enfoque se publica, porque esto los medios saben, hay que decirlo así de claro, y puede ser el fin de la carrera antes del día 13. Vamos a ver si se va a ese reto. Al final alguno se pregunta, ¿y por qué no lo hacen ya? Porque al final interesa tener a Yolanda Díaz en el escenario, a todos, porque a unos les sirve para eliminar a Podemos. Con Yolanda Díaz se están cargando ella sola de eliminar a Montero y Belarra, que entre nosotros en unas elecciones se eliminaban solas, pero ese avance se está creando y realmente hay gente que le interesa mantener a Yolanda Díaz hasta ese momento, incluso veremos hasta cuándo, porque saben que es rehén de su pasado y saben que en esa situación es un elemento controlable. Y al final la política en muchos casos no es tanto lo que haces o lo que dejas de hacer, sino tener controlado a las personas que quieres que estén en el escenario. Esa es la realidad que se ve en la política española. Porque al final las cosas son de esa manera. Y luego pasan cosas al tiempo que uno se sorprende. ¿Recuerdan que ha venido una comisión de la Unión Europea a mirar el tema de los muertos por ETA que no están aclarados? Pues directamente ha dicho que se están pisoteando los derechos de las víctimas. Es curioso porque lo dice en referencia, suponemos, al gobierno y a los socios del gobierno, donde están los amigos del tiro en la nuca. Amigos, podríamos decir, o de otra manera, recordemos que Otegi dijo sin ningún tapujo que pedía perdón en nombre de ETA, bueno, perdón de aquella manera,
Con lo cual confirmaba que él también formaba parte de la organización terrorista, no es que lo digamos nosotros, lo decía él mismo con sus palabras, uno no pide perdón por lo que no ha hecho. Pues la Comisión de la Unión Europea dice que se están pisando los derechos de las víctimas de ETA. Otro sumatorio a toda la cara de preocupación que ven en la Unión Europea, que saben que soltar 140.000 millones, donde todos los países han de estar de acuerdo a España, pues lo convierte en complicado. Un país que tiene problemas en el Consejo General del Poder Judicial, que quiere derogar la reforma laboral y volver a unas instituciones prácticamente de hace 50 años. Un país donde los que apoyan son amigos del tiro en la nuca, participan activamente en el gobierno. Y alguno en Europa hace una reflexión fácil, nos ha llegado. Dice, oiga, ¿usted se imagina, por citar el ejemplo que nos dicen, que los del atentado de Bataclan en París fueran vitoreados en una región de Francia y fueran ensalzados como héroes, y que los socios y amigos fueran al Parlamento francés o Parlamento Europeo? Hombre, les queda un poco cara extraña, vamos a decirlo así de claro, no lo acaban de entender. Y las idiosincrasias de Europa, que se combinan en muchas comunidades y regiones de muy diferente pensamiento, no llegan al extremo de aceptar la muerte ni la complicidad con la muerte como una garantía precisamente democrática. No aclarar tantos muertos, cuanto menos es una falta de respeto a todos los vivos. Y hay que decirlo así con total claridad y rotundidad. Dejar participar, nosotros siempre hemos dicho mismo, que la gente vota a quien quiera y si tienen escaños, aleluya, sabrán por qué. Pero dejar participar en el gobierno o usarlos para formar un gobierno a amigos de los que han hecho actividades claramente delictivas y sanguinarias, pues cuanto menos, no solo en Europa, sino en cualquier lugar, con un poco de racionalidad, debería llevarnos a la mínimo a la extrañeza. Esa es la realidad que sucede. Como sucede también cosas de esas que a veces se hacen un poco más extrañas. Según parece, recuerdan, Esquerra pedía lo de Netflix en catalán. Bueno, échense unas risas, cada uno puede pedir lo que quiera, obviamente. Ya ven al señor de Netflix temblando de que no va a haber gobierno de Sánchez. Y dice, uy, qué miedo, te voy a poner en catalán todas las películas y todas las series. En fin, pues ahora se ve que no era solo ese movimiento. Hacen como el PNV, que dicen, no, nosotros lo de pagar el ingreso mínimo, no, eso es una cosita, que luego vamos a pedir más cosas. Total, Sánchez es débil, pidámosle lo que sea. Eso parece que es claro y normal en negociación. Pues según parece Esquerra, quiere obligar a subir el impuesto de patrimonio a aquellas comunidades que lo tienen más bajo. Vamos a decirlo de otra palabra, Madrid. Aplicando una ley que obligue a todas las comunidades a subir ese impuesto de patrimonio para que todas paguen más. El detalle, se hace extraño que un partido de una comunidad, que en principio debe defender los derechos, se entiende, de esa comunidad, y en todo caso la gobernabilidad de todo un país, se dedique a putear a otra comunidad obligándole a subir los impuestos. Nos parecerá muy gracioso cuando luego lloran del socialismo diciendo es que no entendemos por qué en Madrid nunca funcionamos. Hombre, si se apoyan en un partido independentista catalán para subir los impuestos a los madrileños, hombre, difícilmente podrán justificarlo. Uno entiende que Carmona, que ya no se habla mucho, se haya ido a Verdrola, porque en la política fue un fracasado, obviamente, pero es que la realidad es esa, es que les ponen a los pies, nunca mejor dicho, de los caballos a los socialistas en Madrid, porque de aprobar esta ley ya me dirán con qué cara se presenta cualquier socialista en Madrid a decir que usted va a pagar más porque otras comunidades son ineficaces y nosotros que somos eficaces y podemos hacerlo para cumplir nuestro propio presupuesto, tenemos que subir los impuestos porque ellos son unos negados o chorizan el dinero. Hombre, la explicación es un poco cutre, pero realmente parece que es la realidad. Y hombre, y el Partido Socialista en este caso, pues tendría el enésimo problema en Madrid, donde parece nunca acaban de dar con la llave adecuada. Hoy es viernes, desde este viernes a las noches vamos a aprovechar para poner
Los programas de estado de alarma, recuerden que los hacemos lunes y miércoles a las 10:45 con Javier Negre, 10:45 de la noche, y hacemos esta remisión que haremos los viernes. Hoy haremos el primero remitiendo el del miércoles y el viernes que viene haremos el del lunes y el del miércoles. Es una oportunidad de ver al cabo de unos días, creemos que es interesante, porque estaremos o intentaremos estar comentándolos cada viernes a la noche con todos ustedes. Creemos que es una oportunidad en el chat, creemos que es una oportunidad interesante para ver a toro pasado, al cabo de 3-4 días, recordemos son riguroso directo lunes y miércoles, qué ha pasado, qué hemos dicho y qué podemos entender al cabo de esos días. Son programas de reflexión, son programas de análisis y son programas donde intentamos siempre jugar con el anticipo, con el avance, y por eso creemos que recopilarlos para el viernes, cada uno luego puede ver obviamente los programas los días que quiera en nuestro canal, son una oportunidad interesante de ver cómo se hacen las cosas. Recordemos que mañana tenemos conversaciones, salvo cambio de agenda, que siempre lo decimos que el caso del equipo Zulu a veces es muy complicado, donde vamos a hablar entre otros temas del tema de Marruecos y Argelia, entre otras cosas que vamos a hablar en principio. Mañana tenemos, pueden seguir haciendo las preguntas a confirmado lamoncloa@gmail.com. Ya podemos decir con sinceridad que se ha acabado de momento, hemos acabado el stock de mapas que teníamos para enviar, tenemos todavía hoy van a salir bastantes cientos de mapas, pero vamos a seguir intentando aumentarlo de cara a las próximas semanas. Nos vamos a emplazar en principio a mañana, salvo alguna novedad en el segundo café. Hoy tendrán, donde estaremos nosotros, la repetición, la remisión del programa del miércoles de estado de alarma con Javier Negre. Será esta noche, ya está puesto en la programación para quien quiera apuntárselo, quien quiera recibir la información. Nosotros, como decimos, nos emplazamos a mañana, como siempre, en el Patreon, el canal La Transferencia, y como siempre decimos, seguimos.